Salud amigos y amigas, bienvenidos a este espacio televisivo que proponemos todos los domingos aquí en Canal 13 Max Televisión. Como siempre, el invitado que tenemos en esta mañana, tarde, noche, repetimos también esta producción televisiva, es un hombre infinitamente interesante. Tal vez como lo han definido cuando empezamos a consultar en la provincia de Corrientes, quién conoce el ambiente, quién sabe, quién puede hablarnos de los humedales y esto que ahora está en puja en el Congreso Nacional con la ley de humedales que quieren aplicar desde Buenos Aires, tal vez sin mirar un poquito o conocer mucho más la situación de la provincia de Corrientes. Y nos dijeron que el hombre que más sabe es Juan José Neif, un doctor en biología que está aquí con nosotros y que probablemente debido a su humildad no reconozca tamaña calificación, doctor, pero gracias por estar. Eso me han dicho, gracias a usted. Que usted es el hombre que más sabe. ¿Cómo se defiende de ese lugar? Ojalá fuera así, ¿no? Lo que sí es cierto es que debo ser uno de los más antiguos estudiando esto, porque empecé en el año 71. Ah, mire. Justamente cuando se instaló la Convención de Ramsar, que es la Convención Internacional de Humedales, convención que surgió porque en ese momento un grupo de investigadores, fundamentalmente ornitólogos, es decir, gente que estudia las aves, se dio cuenta de que los humedales estaban siendo destruidos. Por supuesto, era la situación del hemisferio norte, ¿no es cierto?, que estaban siendo destruidos por canalizaciones, drenajes, embalses y demás. Entonces, esa gente se reúne en Ramsar, en Irán, para generar lo que se llamó Convención Internacional de Humedales, que hoy se conoce como Convención Ramsar, a la cual el país, Argentina, se hizo signatario de esta convención por 1993, creo, más o menos. Y bueno, al día de hoy es el organismo que de alguna manera señala cuáles son las pautas para el manejo sostenible de los humedales. Y el cuidado, ¿no? Y el cuidado, ¿Qué piensa usted, doctor? Permítame leer primero, porque yo le atribuí el conocimiento, pero usted es investigador del CONICET, fue profesor de la UNE, doctor en biología, magíster en ecología acuática continental. ¿Y eso significa qué cosa, si nos puede resumir? Son chapas, mire. El asunto es que son disciplinas formativas que tienden, sobre todo, a ver la naturaleza desde la perspectiva biológica, de la perspectiva de la biodiversidad. Entonces, es así que después, en la medida que uno va estudiando el ambiente es un sujeto múltiple que tiene componentes climáticas, de suelo, de vegetación, de fauna. Hay gente, obviamente, o sea, la idea de las películas de National Geographic, donde el ambiente generalmente es la parte vegetal y animal, y el hombre parece ser un invitado o a veces un intruso. Eso no es así. Incluso a nivel internacional, hoy el organismo que hablábamos un momento atrás, Ramsar, hace hincapié en el uso sostenible de los humedales, ¿no es cierto? Y de nuevo otro concepto difícil de practicar, que es el uso sostenible. El uso sostenible viene a ser aquellas prácticas, aquellas buenas prácticas que determinan que se pueda hacer determinadas actividades humanas en los ecosistemas que están preparados para estas actividades, a condición de que las actividades que se realicen, o si son actividades productivas, sean sostenibles en el tiempo y no traigan un deterioro irreversible para los ecosistemas, puesto que nosotros somos usuarios de la naturaleza y no somos dueños de la naturaleza.
Se entiende. Nosotros no hemos heredado la naturaleza, los humedales, sino que nosotros los hemos pedido prestado de nuestros nietos o de nuestros descendientes. Claro, ¿no? claro. Que es lo que van a tener tal vez el gran problema con todo este deterioro ambiental. Le pregunto porque hay hoy 12 proyectos en el Congreso Nacional, me decía usted. Sí. He entrevistado a un montón de personas, gente del campo, productores, especialistas, científicos, diputados, y todos ellos coinciden de alguna manera en que hay un solo proyecto que podría conjugar la producción en Corrientes y el cuidado del ambiente, que es el proyecto del diputado Jorge Vara. No sé si usted podría hablarnos sobre este tema. Sí, la primera cosa es que este tema de la ley de humedales viene desde el año 2013, o quizás un poquito antes, del 2010, pero formalmente del 2013 en adelante. Incluso perdió vigencia legislativa en el año 2021, una cosa así, 2020-21, y ahora nuevamente están estos proyectos funcionando. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tantos proyectos si la cosa es tan simple? Sí, sí. ¿No es cierto? Debiéramos tener consenso en un proyecto y nada más. Claro. Bueno, resulta que el tema pasa porque los humedales no son un sujeto fácilmente identificable. Por ejemplo, si yo le digo a usted un cultivo de maíz, el cultivo de maíz está en ese lugar desde que plantamos, desde que tiramos las semillas hasta que termina, no se mueve. Si nosotros hablamos de un bosque, otro tanto, podemos definir el lugar y las condiciones que tiene ese bosque, delimitarlo perfectamente, incluso desde un satélite lo podemos hacer. Si nosotros hablamos de humedales, la cosa es un poco más difícil, porque primero, un bosque se caracteriza porque tiene árboles. Claro. Los humedales tienen múltiples características y son elásticos. O sea, en Corrientes la superficie que ocupan las aguas continentales, ¿no es cierto?, varían el 500% entre la situación que tenemos hoy, que es un periodo de seca, y la situación que se da en uno de estos fenómenos del Niño, como el año 82-83 o 97-98, que todo es una lámina de agua. O sea, entonces, ¿cómo hacemos para delimitar, para definir los humedales en un territorio donde varía tanto? Claro. Y esto toca algunos aspectos que son, por un lado, el derecho de las provincias, que tienen diferentes características. Una cosa son los humedales de Corrientes, otra cosa son los humedales de los grandes lagos del sur, por ejemplo, que varían muy poco en su superficie. De la Patagonia, dice usted. De la Patagonia. Sí. Es como que ya se sabe el límite que tiene. Exacto. Y no cambia tanto. Y no es variable en el tiempo. Aquí varía mucho. Claro, pasamos del incendio a un infierno a una inundación total. Exactamente. Y es más, hay humedales que desaparecen durante muchos años. Claro. El caso, por ejemplo, de la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba, que en el año 1750 nos cuentan los curas, que pasaban de Córdoba a Santiago del Estero en carretas. O sea, estaba completamente seca y hoy tiene 6.000 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? O sea, 600.000 hectáreas. Entonces, un sujeto que por un lado es elástico, es tan variable, por otro lado es tan distinto, porque una cosa son las salinas de Jujuy o de Salta, otra cosa es el río Paraná, otra cosa es el Liberá. Entonces, ¿cómo hago para dar una única ley que los comprenda a todos y que permita el uso sostenible de estos sistemas, siendo que tienen, por un lado, características distintas y por otro lado, potencialidad de manejo distinta? Claro, ¿y cómo viene esto? ¿Es una cuestión ideológica, política? Porque si van a hacer una ley que la arman en Buenos Aires, con la situación del delta que usted me decía ahí, que es tan complicado con los incendios, y quieren, en base a esos datos científicos, convertir una sola ley de humedales para todo el país que tiene tantos horizontes tan distintos
que van apareciendo, es como meter a todos adentro de una bolsa, un perro, un gato, una pantera y un león. Claro. ¿Se van a terminar mordiendo entre ellos? Seguro. Ese es el problema central de una ley nacional de humedales. Claro. Para empezar, yo digo que hay dos cosas a tener en cuenta cuando uno piensa en una ley. Yo no soy legislador, pero la primera es el criterio de necesidad. ¿No es cierto? La ley tiene que atender a las necesidades para normatizar o normalizar algo que está funcionando mal. Claro. Y esto es así en el caso del Delta, porque el Delta ha tenido una historia en la cual las urbanizaciones, la polderización, canalizaciones, el manejo forestal no siempre racional, prácticas de cultivos que no son adecuados al delta, todo ese tipo de cosas ha configurado un paisaje semidestruido. Claro. Entonces, que se trata de restaurar o de recuperar. Pero esa realidad es muy diferente de la realidad de Corrientes o de Misiones, que son provincias que cuidan sus humedales. Acá en Corrientes tenemos 1.500.000 hectáreas bajo figuras de protección, que son parques, reservas, reservas privadas. En el caso de Misiones también. Entonces, por un lado, el Corrientes tiene la mayor superficie de humedales de la Argentina, tiene los humedales cuidados, porque eso es lo que ha salido del inventario de humedales, ¿no es cierto?, que están en buenas condiciones. Pero por otro lado tiene un sistema productivo floreciente en relación a los humedales. Es el primer productor forestal de la Argentina, el primer productor de arroz, la ganadería, la fruticultura y demás. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué voy a pensar en una ley que me ponga en una ley cuando no tengo necesidad de esa ley? Y por otro lado, ¿no es cierto?, que la cultura de la gente de Corrientes siempre ha estado vinculada a los humedales. Fíjese que los ganaderos son los que más cuidan los bañados. Es cierto. Porque de eso depende, en época como la que tenemos ahora, depende de tener pasto y de tener agua para el ganado, ¿no es cierto? Las forestaciones certificadas declaran de áreas de alto valor, aquellas forestaciones certificadas con normas FSC, declaran de alto valor a los humedales y los cuidan. Entonces, hay gente que dice, no, porque los arrozales destruyen, los arrozales... Las prácticas que se hacen con arroz en Corrientes son mucho más cuidadosas que las prácticas que se hacen en Brasil o en otros lugares. Mire usted. Entonces, la primera premisa, que es la necesidad de una ley, si usted me pregunta, ¿es necesaria una ley en Corrientes? Yo digo que no. ¿Usted cree que funciona bien? Yo creo que funciona bien. La otra cosa, la otra moción respecto a una ley o condición es que la ley tiene que ser útil, ¿no es cierto? Y yo creo que que una ley nacional no sería útil porque va a traer más conflictos que solamente establecer límites en determinadas actividades. Por esta variabilidad que tienen los humedales, por un lado, por esta plasticidad que tienen, y por otro lado, porque realmente acá no sería útil, porque nosotros no tenemos conflictos serios con los humedales. Hemos tenido conflictos por las urbanizaciones alrededor de las ciudades, y son situaciones que se pueden tratar con la legislación vigente. Tenemos el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional del Ambiente, la Ley de Manejo del Fuego, Ley Nacional y Provincial de Manejo del Fuego, la Ley de Bosques, ¿no es cierto? Entonces, todo ese paquete de leyes hace necesario generar una nueva ley. Y eso no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema de Justicia en el 2019, cuando se presentó ante la Corte un pedido
debido justamente a los incendios en la zona de Gualeguaychú. La Corte decidió sobre esa situación sin aludir a la falta de una ley. Claro. Le dictaminó que la provincia de Entre Ríos tenía que aplicar medidas punitorias a Juan, a Pedro, a este, Claro, a aquel, sí, que sí. no se había cuidado, que había fallado el poder de policía, una serie de cosas. Entonces, hay que saber distinguir lo que es, dónde está el problema. El problema está, por un lado, en la necesidad de concienciación de la población respecto del valor de los humedales, que es uno de los efectos que se ha logrado y que me parece fabuloso que se haya instalado en las redes sociales el tema de los humedales. Claro. Por otro lado, el tema de los medios que debieran difundir con la debida ecuanimidad y libre de los efectos de las grietas. Usted Claro. hablaba de No eso. es así, claro. Y- Hablas con un peronista o kirchnerista y te dice, no, los ganaderos están fundiendo los humedales. Y hablas con un sector de la oposición y te dicen, no, acá hay un proyecto inspirado en Buenos Aires, no conocen el campo en Corrientes. claro. Es decir, por eso le preguntamos a usted, esto está inspirado en el Delta. ¿El Claro. Delta qué abarca, doctor? ¿Qué es el Delta que tanto perjudica? Porque es cierto que trae muchos problemas a los grandes centros urbanos, provincia, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Claro. por esto del humo, de los incendios. Entonces viene, como usted me contaba, un político y te dice, firmá para la ley de humedales. Claro, claro. Entonces la gente no sabe. Como que vamos a corregir el problema de los incendios que se hacen en forma ilegal, lo vamos a corregir con una ley. ¿No es cierto? La gente no necesita nuevas leyes, lo que necesita es respetar las leyes. Las que ya están. O sea, Claro. tratamos con nuestra viveza criolla de evadir las leyes. Está establecido en la Ley Nacional del Ambiente una cantidad de premisas que hacen al cuidado justamente del ambiente. Si nosotros empezamos a sectorizar una ley para humedales, una ley para esto, una ley para aquello, finalmente atomizamos el ambiente como si fueran piezas de un rompecabezas. Y realmente lo que necesitamos es cumplir con la Ley General del Ambiente, avanzar en el ordenamiento ambiental territorial y en base a eso establecer qué podemos hacer, qué nos conviene hacer y qué no nos conviene hacer en el largo término. Claro. ¿No es cierto? Entonces, pero es distinto a querer empezar al revés, como se está queriendo hacer con el tema de la Ley Nacional de Humedales. Se empieza por hacer una norma y después vamos a hacer el inventario. Cuando usted quiere manejar su casa, ¿no es cierto? Vamos a suponer Sí. que usted quiera manejar su guardarropa, que es lo más simple. Usted lo que hace es abrir su guardarropa, ver qué es lo que tiene y qué le falta, ¿no es cierto? O sea, hace un inventario. Sí, sí. Y en base a ese inventario dice, bueno, yo necesito esto, voy a adoptar por tales medidas, voy a tener tal estrategia. Acá no, acá se empezó a decir, no, vamos a hacer una ley y a partir de eso vamos a crear un Fondo Nacional de Humedales, que no es poca cosa, es el 0,3%, son impuestos nuevos. Sí, sí. Me contaba el doctor Sosa el otro día que investigó, había 300 millones de dólares. Claro. Y no habían comprado ningún avión hidrante. No sé en qué van a gastar, porque la elección es el año que viene, capaz que guardan para eso. Pero es viveza criolla esto, Bueno, doctor. esos fondos Sí. muchas veces no vienen a las provincias, o sea, existen Sí. nominativamente. El caso, por ejemplo, del Fondo Nacional de Bosques. Claro. A Corrientes le tocaban 45.000 millones de, no sé si de pesos o de dólares, y le dieron 5.000. Y los 40.000 restantes se perdieron en la nebulosa. Dios mío. Entonces, ¿para qué vamos a crear fondos para hacer algo que sabemos cómo hacerlo? Corrientes fue la primer provincia que hizo su inventario provincial de humedales, que está a consideración del Senado, Claro. sin gastar un solo peso.
Lo hizo con el esfuerzo de las instituciones, del INTA, del CONICET, del IBONE, de SECOAL, la participación de productores. Lo hicimos en un periodo de pandemia, donde no podíamos salir al campo. Lo hicimos en algo más de 7 meses, unos meses más, mediante reuniones en las cuales nos pusimos de acuerdo y distribuimos tareas y cada uno aprovechó lo que había aprendido durante mucho tiempo. Qué bueno, o sea que tenemos un inventario. Claro, o sea, Sí, también hay una asimetría muy grande, ¿no es cierto?, que no está siendo considerada. Una cosa son algunas regiones del país donde hay poca información y otra es acá, donde la Universidad del Nordeste, el CONICET, el INTA trabajan desde hace muchísimo tiempo, 50, claro, 70 años, sí, sí, y entonces posee una cantidad importantísima de información. Entonces, eso es lo que tenemos que ver si vamos a estar en igualdad de condiciones cuando haya un fondo que representa el 0,3% del presupuesto y digan, no, ustedes no necesitan nada porque ustedes ya tienen el inventario. Claro. O sea, la viveza criolla no tiene límites. Qué bárbaro. A mí me preocupa esto de que las leyes que probablemente con la mayoría del oficialismo se aprueben en el Congreso, después veremos, recurriremos a la Corte Suprema, claro, y probablemente le dé la razón a Corrientes. Un productor me decía, mirá Marcos, si se aprueba esta ley que quiere el diputado Grosso, el 80% de la provincia va a estar afectada en la producción, no vamos a poder tocar una gota de agua. Nos van a imponer que la ganadería es dañina para el ambiente, nos van a imponer que el arroz está contaminando las napas, que el pino, que un árbol exótico, está chupando todo el agua de la tierra. Es decir, nos quieren imponer algo que atenta contra el desarrollo de la provincia, cuando se pueden conjugar los dos valores, la producción y el cuidado, doctor. Claro, en la reunión que tuvimos en diputados el mes pasado, creo que fue, el doctor Noel Brear y el diputado Vara planteaban de que la ley podría ser inconstitucional porque vulnera los derechos del artículo 124, que es el que establece la potestad de las provincias sobre los recursos naturales. Y por otro lado, un artículo que no recuerdo si es el 17 o el 18, que es el derecho a la propiedad. O sea, ellos han hecho un análisis del articulado de la ley y hicieron una argumentación muy fuerte con eso. Yo no entiendo eso, pero lo que sí entiendo, porque estoy trabajando actualmente en Mendoza en varios proyectos que tienen que ver con el agua. Y es que en este momento hay una crisis muy grande del agua, hay una seca a nivel planetario, no se da solamente acá ni en la Argentina, se da en todos los países. Muy bien. Entonces, eso nos lleva a considerar situaciones críticas extremas como la que está viviendo en este momento Mendoza, San Juan, todas las provincias cuyanas y las provincias del Valle del Río Negro, ¿no es cierto? Río Negro, Neuquén, que son provincias que desarrollaron toda una agricultura floreciente en un periodo climático de bonanza, de buenas lluvias, mire usted. que se dio desde 1970 en adelante hasta el año 2000. Ahí sobraba el agua. Entonces ahí se desarrolló toda esta agricultura. Y hoy esa agricultura está en peligro porque la cantidad de nieve que reciben los ríos es muy baja y la cantidad de lluvias en el llano es mucho menor. Entonces, los embalses, como el embalse de Potrerillo y otros embalses, están al 50% de su capacidad. Eso hace de que ya van 3 meses que la provincia de Mendoza y San Juan hayan aplicado restricciones al uso del agua para riego. Si nosotros pensamos que del agua que tienen estas provincias, para empezar, el 65%
de la Argentina está en condiciones de aridez o de semiaridez, ¿no es cierto? O sea, la situación que tenemos nosotros en Corrientes, en el nordeste, en el río Paraná, es una muy distinta del resto del país, donde también hay humedales y donde se manejan esos humedales para proveer agua para otros servicios ecosistémicos. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros pensamos de que estas provincias tienen una situación grave en lo que es el manejo del agua, eso puede estallar en conflictos sociales muy fuertes. Pero claro. Entonces, una realidad es la de Corrientes, Misiones, Entre Ríos. Mire usted lo de la provincia de Mendoza, que tiene floreciente agricultura. Sí, sí. No sabía que estaba en esa situación, sí, tremendo. Sí. ¿Y cómo está, doctor, y cómo está el ambiente? Ese viejo tema de la guerra por el agua, esas cosas que parecen de película, ¿no? De Hollywood, de ciencia ficción. ¿Cómo está el ambiente usted cuando se acuesta la noche en la almohada, dice el planeta, ya que vivimos una sequía mundial? ¿Cómo lo ve? Resumido, digo, ¿no? Para tener una idea. Sí, en realidad, el problema del agua es un problema que se da por la cantidad creciente de población, por un lado, ¿no es cierto?, que tiene demandas sobre el agua. Del 100%, 85% del agua que recibimos se gasta en riego. El 15% se gasta en consumo humano de animales y demás. Pero quiere decir que la mayor parte tiene que ver con el desarrollo de la agricultura. Ahora bien, el problema es que hay una variabilidad natural del agua, de la cantidad de agua, que tiene que ver con la variabilidad de la energía que entrega el sol. O sea, el sol sale todos los días a determinada hora y demás, pero no entrega la misma cantidad de radiación. Entonces eso hace que en algunos periodos, que son periodos generalmente de 30 años, haya menos radiación y haya menos calentamiento de los mares. Ese menor calentamiento de los mares es lo que produce los efectos, por ejemplo, el que conocemos como la Niña. La seca. Que tenemos ahora, claro. ¿Por qué? Porque en este momento, en la superficie del mar, en la zona ecuatorial principalmente, el agua está 1 grado, 1 grado y 1,2 grados menos de temperatura que lo normal. Entonces hay menor evaporación, hay menor cantidad de agua que va a los continentes en forma de nubes y de lluvia. Mire usted. Hay menor cantidad de agua en los ríos. Está pasando eso. Eso está pasando. A escala mundial. Claro, eso es normal. Estamos en un periodo, estamos caminando hacia un mínimo solar. Ese mínimo solar, los astrónomos dicen que se va a producir en el año 2030. Cuando empezamos a hablar con usted ahora, yo le comentaba lo de la laguna de Mar Chiquita, que estuvo seca. Sí. Eso ocurrió durante un mínimo solar. Mire usted, o sea que vamos hacia eso. Es como que recién arrancamos. Vamos hacia eso, no sabemos cuán drástico es, ¿no es cierto? No sabemos. Qué increíble. Si realmente puede ser muy grave o no. En principio estamos en un periodo de seca que se definió como la Niña de 1 año, después de 2 años, ya llevamos 3 años de Niña. Se sabe que vamos a estar hasta el otoño, invierno próximo con la Niña, y después no se sabe. Ya es indescifrable, digamos, hasta para ustedes científicamente. Sí. Son fenómenos de largo término que tienen que ver con la radiación solar. Entonces muchas veces los medios, no siempre bien informados, le alegan a estos cambios, dicen, no, por el cambio climático. Sí. Cambio climático hubo siempre, Marcos, desde que se formó la esfera terrestre y comenzó a tener atmósfera. Cambio climático hubo siempre. El problema, lo que los científicos no se ponen de acuerdo es si se debe al calentamiento de 1 grado o enfriamiento, se debe
a cuestiones naturales o a cuestiones inducidas por el hombre. Claro, ¿cuánto pesa la mano del hombre en esto, doctor? ¿No? Claro, entonces ahora hay una tendencia de un grupo muy importante de científicos que dicen que estas oscilaciones tienen que ver con las oscilaciones de la energía solar. Claro. Capaz que nos estamos culpando a nosotros y es el sol el que está generando todo esto. Claro, ¿Piensa usted? La mano del hombre sin duda que produce efectos adversos, ¿no es cierto? Es decir, nadie puede estar de acuerdo con que se contamine, nadie puede estar de acuerdo con que se produzcan motores de alto grado de emisión de gases que son dañinos para el ambiente. O las toneladas de basura que tiramos. O las toneladas de basura. Pero no pongamos causas que por ahí no están demostradas. O sea, los modelos de cambio climático, de calentamiento global y demás, son modelos. No hay una demostración clara y contundente de que sea sí o sí la causa humana la que ha producido esa variación en el clima. Muy bien. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que debamos ser prudentes. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a caer en la anécdota, en la fábula del pastor mentiroso, ¿no es cierto? Recuerda que nos contaban cuando éramos chicos. Totalmente, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Cuando vino el lobo, nadie le creyó al pastor. Y ese es el miedo que yo creo que podemos tener en cuenta a la hora de hablar de los temas ambientales. Totalmente. Hay que tratar de plantear las cosas como son, en base a información objetiva. Los modelos, escuchémoslo, son interesantes, ¿no es cierto? Son herramientas de razonamiento, pero nada más, no son demostraciones. Y la otra cosa a tener en cuenta es que coincidencia, en ciencia, coincidencia no es causalidad. Claro. O sea, el hecho de que yo tome agua con vino y me mareo, que tomo coñac con agua y me mareo, y que tomo vodka con agua y me mareo, no implica de que sea el agua la que me marea. Claro, es lo otro. Doctor, gracias, maestro, por estar aquí. Nos ha dado una cátedra y bueno, vamos a hacerle caso, trataremos de ser totalmente objetivos y cuidadosos con estos temas que son tan delicados porque ni siquiera ustedes, los hombres de la ciencia, tienen una respuesta final de lo que está pasando con el planeta y el ambiente. Ha sido un gusto tenerlo acá. Y repito lo que me dijo cuando me vio, hay que tener cuidado con el agua, porque está desbordado el río ahora, está entrando toda la basura que viene de las grandes ciudades de Brasil, ¿no? Del agua. ¿Verdad? Sí. Y esa cantidad de efluentes cloacales se vierte en una cantidad mucho menor de agua en los periodos de seca. Entonces hay que tener cuidado con los balnearios, sobre todo, ¿no es cierto?, con el uso recreativo del agua. No el agua para tomar, porque el agua se trata y está, es agua segura, pero sí con los balnearios. Claro, ese tipo sobre todo los chicos cuando van al río, ahora en temporada de playa, que no traguen agua, es muy importante. Maestro, un gusto tenerlo acá. La verdad que esperamos que vuelva cuando pueda, lo estaremos esperando. Estuvimos acá con este hombre, nos vamos con el señor director, Juan José Neif, médico ambiental, investigador del CONICET, ha sido durante mucho tiempo profesor de la Universidad Nacional Nordeste, mucha gente se ha formado, también bajo su óptica, doctor en biología, magíster en ecología acuática continental y nos ha dado realmente una clase de cómo se está tratando hoy la situación del ambiente y un panorama que observa de una ley de humedales innecesaria para Corrientes porque ya tenemos cobertura legal, solo hay que cumplir lo que está, cuidar el ambiente, pero también darle la oportunidad a los productores de que sigan generando trabajo y dignidad en nuestra provincia. Donde sea que se encuentre, gracias por estar ahí.